Buenos días. En esta mañana de sábado 15 de agosto del año 2026, hago esta grabación con la idea de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que ustedes tal vez pensarán que son distintos, o sea, temas varios que usted tal vez pensará que no tienen relación el uno con el otro. Y es ese un grave error. Pensar que algunas revelaciones que están en las Sagradas Escrituras no guardan ninguna relación con el devenir, no solamente con el devenir del tiempo, sino con la actualidad caótica en que vivimos como humanidad. Sucede que en el capítulo 6, versículo 12 del libro de Pablo de Tarso a los Efesios, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra potestades, contra malicias, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernantes de este mundo desde las sombras. Una verdad que Pablo entendió muy bien porque él vivía en los tiempos en que el Evangelio empezaba a difundirse, el mensaje del Mesías de Yeshua de Nazaret empezaba a difundirse y aún no había sido contaminado, asaltado por las huestes, esas huestes de malicias, esas huestes satánicas que Pablo menciona. Sucede que desde el principio, desde antes de que el mundo fuese, esa guerra que comenzó en un lugar del universo, al que erróneamente le llamamos cielo, porque el cielo es el techo, en la atmósfera que vemos ahí, en algún planeta, en algún espacio donde habita la divinidad, donde está el trono, donde está el centro del universo, hubo rebelión y todos la conocemos. Pero para no alargar la historia y extender este comentario en lo que me baso, es que desde ese tiempo y en la actualidad, cuando hemos llegado al clímax del conocimiento, donde la ciencia se ha multiplicado en todos los sentidos, no la ciencia del conocimiento de Dios, del Dios verdadero, sino la ciencia del conocimiento del bien y del mal, los del bien cultivando el bien y los del mal inventando, creando para el mal. La lucha que tienen los verdaderos creyentes ya sobrepasó los límites que se pensaban. Si bien es cierto que la lucha no es contra carne y sangre, la carne, o sea, el hombre, está siendo utilizado por esas entidades demoníacas para destruir al mismo hombre y destruir la fe del hombre en el Dios creador. Una de las falsificaciones más grandes que se ha hecho del mensaje del Evangelio, de, la, de las creencias y las enseñanzas de Yeshua, del Mesías, que son las mismas que se establecieron
desde antes del Edén y continuaron con el linaje sagrado y siguieron y establecieron en Israel y se dieron a conocer por medio de este pueblo esas enseñanzas que están en el libro de Deuteronomio, que donde están los estatutos de la vida. Ese mensaje prefigurado desde la promesa que se le dio a Adán sobre el rescate, el plan de la redención, ese evangelio que fue prefigurado en el sacrificio del Cordero limpio, sin mancha, ese que se describe, ya tácitamente en el capítulo 53 del libro de Isaías. Léanlo y comparen esta prefiguración del Evangelio hecha con el sacrificio del Mesías, del Cordero, sobre el cual el penitente confesaba sus pecados de manera individual y le ofrecía en sacrificio por sus pecados, porque como dice, estableció en el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos, que algunos dicen que Pablo, otros no, está en discusión, pero las verdades que se revelan en ese libro son verdades reveladas por el Espíritu Santo sin importar quién fuera el autor. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la transgresión del hombre contra Dios fue tan grande que exigía la muerte del pecador. Por eso, como dice Pablo en Colosenses 1:9, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Y vuelvo y tomo la falsificación más grande de ese mensaje del Evangelio que se ha hecho es lo que se llama cristianismo. Sí, señores. El cristianismo, tal como lo conocemos hoy día, fue un invento de Roma, que siguió las mismas leyes rituales y formas de Babilonia. Establecieron un sistema religioso cuando vieron que no podían detener el avance del Evangelio y que el mundo entero se estaba rindiendo ante el poder de los predicadores, o sea, del Espíritu Santo manifestado en los predicadores, en estas personas que, sin buscar riquezas ni fama, eran capaces de ofrendar sus vidas por llevarle al mundo el Evangelio del Reino, anunciarle al mundo el establecimiento del Evangelio del Reino, un reino que no es de este mundo, no un reino terrenal. Los sabios políticos poseídos por demonios, políticos romanos, vieron a bien y pusieron en práctica la frase: si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él. Y así que buscaron un grupo de obispos corruptos, amigos del dinero, como hay muchos hoy día, amigos más que el dinero, más que de Dios, esos que describe el apóstol en tu carta primera a Timoteo y habla de tiempos peligrosos. Transformaron la verdad del Evangelio del Reino, que fue lo que se mandó a predicar, a enseñar al mundo, a la humanidad, a cambiar de vida, a aceptar al Mesías como sacrificio individual por sus pecados y prepararse para ese reino eterno, y establecieron un sistema religioso para un reino terrenal. La historia nos dice la cantidad de matanzas, de gente quemada en la hoguera,
de gente asesinada, aserradas, mujeres que se le abría el vientre, porque supuestamente iban a parir un hereje. Y luego esa rebelión de Lutero, que se convirtió en un paralelo de Roma, porque ese mismo Lutero, que clavó las 95 tesis en la catedral, denunciando la corrupción de la iglesia, luego que adquirió poder y tuvo el apoyo de los políticos que vieron una oportunidad de oponerse al papado, se politizó el Evangelio y se utilizó como herramienta para mantener el dominio sobre la población. Ese mismo Lutero, cuando los campesinos alemanes creyentes se levantaron en protesta contra los abusos de los príncipes que lo apoyaban, los satanizó, los acusó de ser hijos del diablo y apoyó que fueran masacrados. De ahí se ve que tanto protestantes como católicos han seguido la misma política de dominación, siendo capaces de matar y asesinar, destruir al que no cree igual que ellos por cualquier vía. Y esa realidad de esos principados, de esas potestades, de esas huestes de maldad de las regiones celestes, de los gobernantes desde las sombras en este mundo, es patética hoy. Y cada vez que un individuo, como yo, que decidió romper con las religiones y con las ideologías políticas, porque ambas son cabezas de un mismo monstruo, y se unen cuando lo necesitan para imponerse. Y aunque unos profesan ser ateos, el ateísmo no es más que una religión, la religión de la negación, que también, cuando han gobernado regímenes ateos, han impuesto su fe, sí, porque es una fe, sus creencias, a sangre y fuego. Ahí está lo que pasó en Camboya, con Pol Pot. El ateísmo impuesto en la ex Unión Soviética. Vemos lo que pasó en, en China, la China de Mao. Y ejemplos hay por todos lados. Pero regímenes también terribles. Gente que fue creyente, como Leopoldo de Suecia. De Suecia no, perdón. De Bélgica. Lo que hizo en el Congo eso no tiene parangón en la historia. Y era católico, era creyente. Los crímenes que cometió la corona inglesa a nivel mundial, los genocidios y los franceses, ningún país ha sido más dañino para el África que Francia, ninguna colonia. Y eran protestantes. Y, y qué decir de Franco, católico. ¿Cuántos asesinó? ¿A cuántos más llevó al paredón que sembró a España de cadáveres? Y todo en nombre de la religión. Y aquí en América Latina, en Guatemala, Efraín Ríos Montt, un dictador pentecostal. Y el caso de Jim Jones de Guyana, que llevó al suicidio una multitud. Es decir, que los fanáticos políticos religiosos han hecho demasiado daño a la humanidad. Y hoy día yo he vivido y he visto, tristemente, más maldad y más perversidad en ciertos individuos que profesan ser cristianos, que profesan ser evangelistas, que en aquellos que se identifican como no creyentes y a quienes acusan de impíos. Porque ser honesto, ser veraz, saber perdonar, estos son dones que lo da el Espíritu Santo aunque usted diga no creer en Dios. Porque nada bueno tiene el hombre en sí mismo que no sea proveniente de la semilla divina.
Y es paradójico que los dos políticos más honestos que yo he tenido memoria, que conozco, que he leído sobre ellos, que los he visto a interactuar en esta contemporaneidad, el más honesto de todos los políticos españoles, reconocido por sus enemigos, sus adversarios, fue un hombre declarado, él mismo declaró comunista ateo, don Julio Anguita. Y aquí en América Latina, caso de don José Mujica, Pepe, el abuelito de América, pasó años en una prisión, torturado, sometido a vejámenes increíbles por ser comunista y ateo. Una vez llegó al poder, no hubo retaliaciones, no hubo venganza, y su honestidad es indiscutible. ¿Qué tenemos con todo esto? Que ser veraz, ser auténtico, ser humanos, va más allá de ideologías políticas o religiosas. Seguir el camino, así me identifico yo, como seguidor del camino, que fue el primer nombre con que se identificaron los seguidores del maestro. Sí, yo soy seguidor del camino. No sé cuántos seguidores del camino habrá en el mundo, pero como dijo el profeta Daniel, ángel le dijo a Daniel, ninguno de los impíos entenderá, solamente entenderán los entendidos, los llamados sabios, los que han sido poseídos por el espíritu y sabiduría dado por Dios, porque la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento viene de Dios. Este es un tema que podríamos extendernos y hablar mucho, pero es el primer capítulo de una serie que voy a, Dios mediante, a grabar. Seguir grabando, publicando en mis redes sociales. En estos momentos, ustedes me ven hablando con ustedes. Yo estoy recibiendo los ataques más terribles de esas huestes de maldad. Las que están en los aires, las que están desde las sombras, contra esas potestades. Y no vean extraño que yo sufra un ataque, un atentado, de parte de individuos poseídos por esas huestes de maldad. Estoy siendo acosado, sometido a intensa persecución espiritual. Y les voy a decir un secreto, para muchos no lo es. Cuando los nefilins fueron destruidos, aquellos que fueron engendrados por los 200, esos 200 guardianes que se rebelaron y tomaron mujeres de entre los hijos de los hombres y le engendraron gigantes. Cuando esos nefilins fueron destruidos, erradicados de la tierra, por ser híbridos, engendrados de manera antinatural, no se pudo cumplir en ellos el mandato que dice, y el polvo vuelve al polvo, y el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Esos espíritus híbridos son los llamados demonios. Esos que Yeshua describió cuando dijo, cuando el espíritu inmundo es echado, sale a buscar lugares secos donde habitar, lugares húmedos donde habitar. Y si regresa y encuentra la casa limpia y barrida, no vuelve solo, sino que busca 7 espíritus de demonios
peores que él. Y, y es más grande la ruina de aquella casa que lo que fue anteriormente. Entonces recuerdan el pasaje de los endemoniados gadarenos, que cuando Jesús le preguntó que cómo se llamaba, ellos le dijeron, primero le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, Jesús de Nazaret? Y el maestro sabía, sabiendo quiénes eran, le preguntó para que sus discípulos tuvieran testimonio y pudieran comunicarlo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y ellos le rogaron que los dejara ir a la piara de cerdos, a una manada de cerdos. Y ellos entraron en la manada de cerdos y esa manada de cerdos se precipitó al mar. Se enloqueció. Porque esos nefilins, esos espíritus son espíritus de demonios, como dice el Apocalipsis, que hacen señales y van a engañar a los reyes de la tierra y los impulsan a guerras y a matanzas y a ser opresores de su pueblo. No pueden estar sin habitar cuerpos vivos porque no tienen carne, son diferentes a los ángeles caídos, a los que se rebelaron con Azazel y Seniasa y están presos en cadenas de oscuridad hasta el día del juicio, que están atados ahí y no pueden salir, son diferentes a los otros que se rebelaron con Samael, Satanás, y fueron echados a la tierra, que son los príncipes que están dirigiendo a muchos gobernantes de este mundo y de los demonios, los espíritus, los nefilim poseyendo a esos individuos. Y esos espíritus de demonios son los que están dentro de esas iglesias, llamadas iglesias protestantes, que hablan lenguas indescifrables, que poseen individuos, se hacen millonarios, que explotan a la humanidad en el nombre del falso evangelio llamado cristianismo. Si usted quiere conocer cuál es el evangelio del reino, comience a leer la Biblia desde el libro de Génesis y vea cómo se enseñó el evangelio. Y si pudiese conseguir una Biblia etíope, que es la original, la que no fue contaminada con Roma, hágalo. Busque por usted mismo la verdad de las escrituras. Y todos esos individuos que están hoy pervirtiendo al mundo en las redes sociales, dentro de las congregaciones religiosas, esas falsos pastores, falsos profetas, esos gobernantes que están siendo asesorados, unos directamente por príncipes de demonios y otros poseídos por los demonios de los nefilins. Toda esa maldad que se respira en el mundo, que se escucha en la música, y toda esta exaltación del hombre por encima del hombre, ese afán de destruir, con Biblias en las manos, y matar a unos por creer o no creer. Toda esta posesión que se ha apoderado del mundo, señores, es obra de esas huestes de maldad. Y digo algo, yo no soy perfecto, nunca lo he sido, pero una cosa sé, yo he sido lavado con la sangre del Mesías y creo a Él, le creo a Él. Y aunque Satanás y sus huestes, aunque los demonios, a través de los seres que posee, me maten, me destruyan esta carne, esta vida, yo seguiré esperando en Jehová, mi Dios. Shabbat Shalom.